Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes, darle gracias al Padre por su amable invitación y voy a compartirles una reflexión sobre el que siembra en la viña de Dios cosecha con abundancia. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Les voy a leer de la segunda epístola a los Tesalonicenses, del capítulo 2, desde el versículo 13. Dice así: exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria, como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Palabra de Dios. Pues para nosotros la palabra viña del Señor representa nada menos que el Evangelio, representa a Jesucristo, representa el amor de Dios revelado en su Hijo a través de la palabra y la herencia que nos ha dado para que caminemos recto hacia la casa celestial. Es un don maravilloso que hemos recibido del Padre Celestial. Y por eso el Señor le decía a los apóstoles que oraran al Padre para que mandara trabajadores santos a su viña. Y su viña es precisamente el Evangelio que peregrina entre nosotros hasta el regreso de Jesús. Porque es en medio de este peregrinar que nosotros existimos y que fuimos llamados a ser parte de esta iglesia y llamados a ser mensajeros y testigos de nuestra esperanza, que es Jesucristo, nuestra salvación eterna. Y por eso todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, para su gloria, todo eso da fruto de vida eterna. Son los tesoros que acumulamos en el cielo. No hay un don más grande que el llevarle a Dios a la gente, porque ¿qué otro don le podemos dar a la humanidad que darle el don maravilloso de tener a Dios en su vida? No hay nada igual. Nadie puede vivir con paz en el corazón si no tiene a Dios. No existe la paz sin Dios. No existe el verdadero amor si Dios no está en nuestro corazón. Y por lo tanto, cuando entendemos eso, entonces sabemos lo importante que es lograr ser trabajadores en la viña del Señor. Lograr ser aquellos que estamos sembrando siempre y que estamos regando también.
Porque sabemos, como dice San Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Sabemos que por mucho que nosotros tratemos de lograr frutos por lo que hacemos en el nombre del Señor, esos frutos no se dan sino por la voluntad de Dios y en el amor de Dios, porque es el único que puede hacer crecer, es el único que puede cambiar corazones. Pero nuestro trabajo es testificar a favor de Dios, testificar en el nombre de la verdad, en todo momento, ser hijos de Dios con nuestro testimonio de vida, no necesariamente siempre con las palabras. El testimonio más grande que damos es el testimonio de nuestra conducta, el testimonio de nuestra vida en Dios que se refleja en cada paso que damos en cada día. Que el Señor esté en nosotros reflejado en nuestras acciones, pensamientos, obras, sentimientos, pasiones, en todo lo que somos debe estar reflejado Dios. Y por eso el mejor ejemplo que le podemos dar al prójimo es el que se dé cuenta que Dios verdaderamente habita en nuestro corazón. Y la forma en que eso se refleja es a través de las virtudes. Cuando tenemos paciencia, compasión, tolerancia, cuando tenemos caridad, que es el don más maravilloso, porque es la presencia pura de Dios en nosotros, la caridad. Cuando tenemos el espíritu de servicio incondicional, que siempre estamos dados a darnos sin interés, porque sabemos darnos sin esperar nada. Nos damos porque queremos darnos, porque nos damos con amor. Ese es el único espíritu de servicio que viene de Dios y glorifica a Dios. Y esto hace que nosotros seamos testigos de la esperanza, que seamos verdaderos trabajadores de la viña del Señor. Nuestra recompensa está en la otra vida, no en esta. Por eso la Virgencita de Lourdes le decía a Bernardita, la vidente, que no le daría felicidad en la tierra, pero que se la daría en el cielo. Y ese mensaje no es solamente para ella, ese mensaje es para todos nosotros. El mundo quiere ofrecernos felicidad, pero sabemos que en el mundo no existe la felicidad. Existen los placeres, existe la euforia, existe el éxito, y todo eso es temporal, todo eso dura un instante, pero la felicidad solo se consigue en la resurrección. La felicidad solo se consigue en la vida eterna. La felicidad es una promesa de Jesucristo, que si nosotros caminamos con Él, le obedecemos a Él, llegaremos a la eterna felicidad. Por eso se llama la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está en este mundo en forma de Eucaristía. A nosotros nos dan a saborear las primicias de la gloria con la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí están las primicias. Esa es la invitación para entrar al reino del Señor. Sabemos que cada vez que estamos en la misa, estamos en la santa ciudad del cielo, en la Jerusalén del cielo. Esa es la misa, esa es la liturgia. Por eso es sagrado todo lo que hacemos durante la liturgia de la misa, porque estamos en presencia de la corte celestial. Y el Señor quiere que entendamos este misterio, porque nosotros somos peregrinos de la gracia, peregrinos de la resurrección, peregrinos de la redención en Jesucristo, y tenemos un sentido de vida eterna en el caminar, porque creemos que vamos a resucitar. Sabemos que no vamos a morir y que nuestra muerte es una transformación. Por eso, cuando usted tiene a Jesús verdaderamente en su corazón, un funeral es una victoria. Cuando aquel que enterramos
murió en Cristo, porque sabemos que está resucitado en Él. Y esto, como lo decía la palabra hoy en la lectura de San Pablo, estamos resucitados en Jesucristo desde el momento que morimos con Él en el bautismo, porque eso es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, porque es lo que hizo el Padre con Él, que lo resucitó de entre los muertos. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la muerte ya está superada por el Señor. Y entonces, si nosotros vivimos con ese conocimiento en nuestro corazón, nuestros pasos son pasos que tienen sentido de vida eterna. Somos personas que están llenas de esperanza, que no tienen miedo a la muerte, que no tienen ansiedad acerca del futuro, porque el futuro no nos asusta. Nosotros tenemos el futuro asegurado, que es el futuro de la vida eterna. Ese es el mejor futuro, porque el futuro de la vida terrenal, pues es un tiempo muy corto y no sabemos cuándo es. El futuro nuestro puede acabar a medianoche hoy, quién sabe. Por eso el futuro no importa, porque mientras estemos en el destierro y estemos de paso, pues el tiempo que vivimos nosotros acá le pertenece solo a Dios. Es el único que sabe cuánto tiempo tenemos. El otro que sabe cuánto tiempo tiene es el suicida, ¿no? Pero cuando vivimos en obediencia a Dios, sabemos que estamos en su voluntad. Y vivir en la voluntad de Dios es abandonarnos a Él y confiar en que Él tiene un plan perfecto en nuestra vida. Y eso evita que tengamos miedo. Eso evita que tengamos ansiedades sobre la vida, ansiedades del pasado, ansiedades del futuro, una vida ansiosa del presente. Todo eso es parte de una derrota de aquellos que todavía son esclavos de la muerte. Pero cuando nosotros hemos tenido un crecimiento espiritual que nos da la capacidad de vivir la vida con un sentido eterno y confiando en la esperanza de la vida eterna, somos una persona diferente. Por eso, para poder sembrar en la viña del Señor durante esta vida, necesitamos creer en la vida eterna. De lo contrario, ¿qué clase de semillas podemos sembrar? Si las semillas nuestras no son semillas de vida eterna, entonces no estamos sembrando en la viña del Señor. Porque la viña del Señor precisamente es la viña que nos invita a un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, las semillas en la viña del Señor son semillas sobrenaturales, semillas espirituales, que no tienen promesas para la vida temporal, tienen promesas para la vida eterna. Y por eso Jesús nos advirtió que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás le mostró todos los reinos de la tierra al Señor y le dijo que todos se le habían sido dados a él. Por eso las promesas del Señor no son para este mundo. Ustedes se dan cuenta que Jesús en ninguna parte del Evangelio, a pesar de sus judíos ser esclavos de los romanos, en ninguna parte del Evangelio Jesús está hablando de los romanos. Y nunca les prometió nada a los judíos de que los iba a liberar de los romanos. Eso no preocupaba al Señor. Él quería que se salvaran. Él quería que llegaran al cielo. Él quería que entendieran que esta vida es temporal y que Él vino a redimirnos. Como decía San Pablo también en esta segunda lectura de hoy, que hablaba de que antes éramos prisioneros del pecado, estábamos muertos en el pecado. Y el Señor nos resucita con su redención y abre la puerta del cielo que estaba cerrada. Y ya podemos entrar al santuario del Señor. Esto, aunque no lo comprendamos porque es un inmenso misterio, debía alegrarnos en fe de saber que nuestra vida no es solamente todos los dramas de esta vida temporal. Nuestra vida es una vida que tiene eternidad en Jesucristo. Y esto
Debemos glorificar a Dios todos los días por esto, porque es el don más grande que hemos recibido. No hay nada más grande que usted enterrar una persona que quiere sabiendo que no se muere, porque sabemos que resucita si se ha muerto en paz con Dios. Por eso, cuando a Jesús le preguntan, le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es una enseñanza muy importante que quiere decir, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, el día que nos entierren, sabemos que vamos a resucitar. Y eso es importante conocerlo. Ahora, si no vivimos en obediencia a Dios, ese es un funeral diferente. Solo la misericordia de Dios se podrá apiadar de un alma así, porque solo Dios sabe el destino de cada alma. No podemos juzgarla nosotros, pero sabemos que la llamada del Evangelio es a ser fieles ahora, mientras vamos en camino. El Señor nos llama a vivir una conversión sincera de corazón. Por eso Él dice, vine a traer una circuncisión del corazón, ya no más una circuncisión de la carne, sino una circuncisión espiritual. Y esa circuncisión espiritual es la libertad de toda la esclavitud de la idolatría terrenal y el encuentro con el Espíritu Santo, que nos da a nosotros la sabiduría, la fortaleza, el conocimiento para poder entender que somos rescatados en Jesucristo y que tenemos vida eterna en Él. Y esto, si lo entendemos bien, si lo tenemos muy claro en nuestro corazón, nuestra vida está llena de entusiasmo, nuestra vida está llena de gozo, nuestra vida está llena de paz, porque tenemos esperanza en el Señor. Y esto es importante porque no importa las pruebas que nos toque pasar en esta vida, que seguramente para cada uno de nosotros son diferentes, pero cada uno de nosotros es probado en esta vida, porque de esa forma el Señor nos moldea y nos prepara para la vida eterna. Ustedes saben que apóstoles como San Pedro, que era uno de los apóstoles más importantes del Señor, tanto así que lo llamó roca, y digo que sobre esa roca edificaría la iglesia, y sin embargo, antes de la pasión, Jesús le anunció a Pedro que el diablo lo iba a pasar por el cernidor. El diablo le pidió permiso al Padre para pasar a Pedro por el cernidor, y Jesús no lo defendió. Jesús solo le contó a Pedro y le dijo, cuando pases por eso, vete a darle testimonio a tus hermanos. Y le dijo que le había pedido al Padre que no fuera a perder su fe con esa prueba. Esto es algo muy importante de entender. Seremos probados. Pasaremos por muchas pruebas en esta vida, pero son permitidas por Dios. Y estoy hablando del pueblo de Dios. Cuando somos hijos de Dios y fieles a Dios, tenemos que acordarnos que el Señor se encarga de asegurarse que nuestra alma esté moldeada para entrar a la vida eterna. Y a veces nuestra alma necesita del alfarero para que la moldee, y a veces es muy doloroso cómo la moldea. Sin embargo, si estamos en paz y en gracia de Dios, cualquier prueba dolorosa que nos llegue, sabemos que es para nuestro bien y que es para la gloria de Dios y que Él todo lo hace perfecto. Pero para eso se necesita un inmenso crecimiento espiritual. Dense en cuenta que Pedro, no mucho tiempo después de que el Señor le anunció eso, lo negó 3 veces. Y se dice que lloró desconsoladamente Pedro. Y seguramente que lloró el resto de su vida cada que se acordó de eso. Una prueba inmensa. Y por eso
Nosotros hoy estamos acá y no sabemos, como dije antes, cuánto tiempo nos queda en esta vida, pero lo importante es que hoy nos podamos mirar con sinceridad a nuestro corazón y preguntarnos quiénes somos esta noche. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Quién vive en nosotros? Es muy importante porque si no, ¿cómo vamos a prepararnos para el encuentro con el Señor? Tenemos que estarnos revisando constantemente. Y además, tenemos que estar pendientes de asegurarnos que nosotros seamos esos obreros que trabajan en la viña del Señor. Esos obreros que están sembrando. Esos obreros que están regando. Esos obreros que confían su trabajo de sembrar y regar al Señor, que es el que hace crecer, al Señor, que es el dueño de la viña. Y este servicio que damos, que es un servicio incondicional, que es el darnos para que los demás conozcan a Dios, es el servicio celestial entre los hombres. Es lo más grande, es lo que más alegra a los ángeles, es lo que más llama a los santos para apoyarnos, es lo que alegra las almas de purgatorio, que también caminan con nosotros, y todo lo que es espíritu que ya ha salido de este mundo, unos a la victoria permanente, otros al purgatorio. Sin embargo, todos están caminando con el destierro que somos nosotros, porque nosotros somos los que todavía estamos en peligro, porque estamos en el territorio del enemigo, y el enemigo nos ataca a muerte. Él no nos ataca a medias. El enemigo nos quiere destruir porque nos odia y nos envidia. Y por eso des en cuenta que la oración que hace Jesús al Padre antes de su pasión es muy significativa en este aspecto, porque Él dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Esa es una oración demasiado significativa, porque miren lo importante que es, miren lo grande que es la súplica de Jesús por sus apóstoles y por todos los que vendríamos después de ellos. La súplica es: protégelos del maligno. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos en una lucha cuerpo a cuerpo contra las tinieblas, todos los días, en todo momento. Y la lucha comienza adentro de nosotros, porque dentro de nosotros habita una mancha que viene del pecado original. Esa mancha no es nosotros, pero actúa en nosotros y nos tiende a hacer el mal. Por eso San Pablo dice: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque es esta naturaleza rebelde. Y por eso la vida nuestra tiene muchos peligros con el maligno, porque si nosotros no ponemos atención y no tenemos una disciplina radical, estricta, no podemos gobernar la naturaleza inferior que es rebelde y que tiende hacia el pecado. Porque tenemos que ponerle riendas, pero para ponerle riendas a nuestras pasiones desordenadas, para educar nuestros instintos, sentidos y razón y ponerlos en obediencia a Dios, se necesita valentía, se necesita fortaleza, se necesita una decisión radical de ser de Dios. Y es de la única manera que podemos llegar a ser obreros en la viña. Porque para poder llegar a ser obreros en la viña del Señor, tenemos que estar ya enteros. Tenemos que ser uno con el Señor. Tenemos que ser cristocéntricos. Tenemos que estar caminando con el Señor de verdad. De verdad. No a medias, sino de verdad. Y sabemos que somos seres pecadores, que tenemos mucha miseria y que necesitamos reconciliarnos con Dios permanentemente, porque esa es la razón
por la cual Jesús, cuando resucita, con urgencia, instituye el sacramento de la confesión. Ustedes se acuerdan, Él le aparece a los apóstoles que están bajo llave de miedo de los judíos, y el Señor entra a través de esa puerta que está cerrada y ellos se asustan pensando que es un fantasma o algo, y Él les dice: soy yo, y los invita a darle de comer y les invita a darse cuenta que tiene un cuerpo físico, pero que está transfigurado por la resurrección. Y Él en ese momento les sopla el Espíritu Santo para que puedan entender lo que Él va a hacer, porque ellos todavía no habían recibido a Pentecostés, y les da el poder de perdonar pecados o de retenerlos, e instituye el sacramento de la confesión. Desen cuenta lo importante que es ese sacramento, porque el Señor sabe de qué está hecha nuestra naturaleza humana y todos los abismos que tiene, y sabe cuánto necesitamos de ese sacramento para poder mantener renovando nuestra amistad con Dios, que cae por el pecado con frecuencia. Y esto es un don de Dios, de su misericordia, pero nosotros tenemos que acudir a esa misericordia con fidelidad, con obediencia, y aprender a entrar a ese tribunal de la misericordia cada vez que sea necesario. Y eso hace un buen trabajador. Un trabajador de la viña, el Señor vela por estar reconciliado con Él todo el tiempo. Vela por eso, porque necesita estar limpio. San Pablo dice que nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y dense cuenta qué imagen tan perfecta es esa, vasijas de barro. Eso es lo que somos. ¿Cuál es nuestro deber? El deber nuestro es asegurarnos que esta vasija de barro esté siempre limpia. Y por eso es tan importante la confesión. Por eso es tan importante la comunión, porque nos da la fortaleza para mantenernos limpios y defendernos de las tentaciones y las acechanzas del maligno. Con esa fuerza que nos da el cuerpo y la sangre del Señor después de habernos reconciliado muy bien con Él. Y esto, entendiéndolo con claridad, nos lleva a una dimensión y muy importante, y es que no combatimos contra la carne y la sangre, como dice San Pablo, o sea, contra seres humanos, sino que combatimos contra poderes de la oscuridad que rondan los aires y que nos quieren devorar. Eso es importante tenerlo. Miren, se necesita fe para creer que aquí en el aire hay muchos espíritus batallándonos a nosotros y que nos quieren acabar. Aquí en el aire están. Se necesita fe para entender eso, porque la mayoría de la gente, a pesar de ser bautizada, camina por esta vida ignorando el enemigo, ignorando porque no lo puede ver. Y Jesús le dijo a Santo Tomás, le dijo: dichoso el que cree sin ver, porque esa enseñanza quiere decir, nosotros tenemos que creer la palabra revelada y debemos vivir de acuerdo a ella. El apóstol San Pablo nos habla de los espíritus que están en el aire. Debemos creer en eso. Debemos entender que es verdad, que así es la batalla en que estamos. El apóstol no nos lo va a decir simplemente por decir, lo dice porque lo sabe. Eso es. Y el Señor mismo nos dio todas las enseñanzas en el Evangelio de que el demonio existe, de que es una persona, de que es una tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo, que es nuestro enemigo del alma, y que para poder defendernos de él tenemos que serle fieles a Dios. Es la única defensa, no hay otra defensa del mal. Yo siempre le digo a la gente, miren,
El diablo es 100% malo. Y para combatirlo necesitamos 100% bueno. Y nosotros no alcanzamos a dar 100% porque somos mortales, somos imperfectos. Y por eso Jesús se encarna para completarnos. Precisamente redención quiere decir completarnos lo que nos falta. ¿Y saben qué nos faltaba? Nada menos que la vida, porque estábamos muertos en el pecado. Y Él nos vino a completar lo que nos faltaba. ¿Qué nos faltaba? La vida, eso nos faltaba. Y eso es lo que tenemos en Jesucristo. Ya no morimos, sino que resucitamos. Esto lo debíamos gritar desde los tejados, como dice el Salmo. Debíamos, porque es tan grande este don, tan grande lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, que debíamos gritarlo desde los tejados el día que logremos entenderlo, el día que logremos asimilarlo, asumirlo, y que lo llevemos a nuestra pobre humanidad, a estos instintos y razón, a esta naturaleza inferior, para que se alegre todo nuestro ser. Porque la naturaleza humana nuestra es muy dura para el espíritu. No se mueve, no siente nada, no quiere nada del espíritu. Hay que casi palmotearla para que acepte las cosas del espíritu. Es sorda, muda, torpe al espíritu. Y por eso no podemos dejarnos engañar por la naturaleza humana, nuestra naturaleza inferior. Tenemos que estar alertas para que el espíritu que reina en nuestra vida y que es el que le pone las riendas a los instintos, sentidos y razón de nuestra naturaleza básica, humana, tenga la fuerza para que esta naturaleza obedezca, para que esté en obediencia, en disciplina. Ustedes saben que si usted quiere ayunar, su humanidad básica no va a ayunar por sí misma. Le va a decir, ay, otra vez con eso, ¿no? Eso es lo que va a decir. Pero si usted ayuna con la fuerza del alma, con un espíritu en Dios, usted le pone riendas a esa humanidad y dice, vamos a ayunar. Así se revele toda la carne. Pero ese ser comandante de nuestra vida es lo que se llama el espíritu como jinete sobre esta carne que es el vehículo y que debemos tener bajo estricta obediencia. Sabemos que nuestra naturaleza humana es muy caprichosa y además es súper astuta y sabe cómo escapársele a todo lo que es sacrificio, a todo lo que es penitencia, mortificación, a todo lo que es dar, a todo eso, a todo lo que no es cómodo, a todo lo que no es rápido, a todo eso se le trata de esquivar, de escapar, porque busca siempre la comodidad, la velocidad, el afecto, el apoyo, la admiración, todo eso lo busca, porque de eso vive y de eso se sostiene. Es la naturaleza inferior, pero nosotros necesitamos elevarnos al espíritu, y elevados al espíritu no somos esclavos de ese tipo de apegos y de apegos no solamente sino de debilidades, sino que le damos el señorío a Jesús y Él reina en nuestro corazón y tenemos la fortaleza para dominar todo lo que nos separa de Dios, todo. Y poco a poco nos vamos convirtiendo en personas muy espirituales. Qué lindo que es para la iglesia el que tenga una persona verdaderamente espiritual, que sea un verdadero trabajador de la viña. La primer señal de un trabajador de la viña es la humildad, porque es la primera seña de que ese trabajador tiene a Dios en el corazón. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando inunda nuestro ser es que nos hace desaparecer.
y aparece Él. Por eso San Pablo al final de su vida dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Importante entenderlo, porque eso quiere decir, estoy lleno de Dios y ya no es acerca de mí, es acerca de Él. Y esto es el principio de la verdadera humildad, el principio de cuando nosotros ya desaparecemos. Miren, las personas humildes son casi invisibles, no ocupan espacio, no crean absolutamente ningún movimiento que cambie el ambiente donde puedan estar. Están ahí y parece que no estuvieran ahí, pero están ahí más que cualquiera otro, porque están de verdad ahí donde están. Y eso es lo importante. El orgullo, el amor propio, hace que la gente sea inmensa, gigantesca, y donde están, todo el mundo sabe que están ahí, y además están preocupados para que todos sepan que están ahí, y para que todos se aseguren de que está ahí. Esto es lo que se llama la muerte en el amor propio, que es el pecado original. El orgullo, que es una muerte completa, porque Satanás es el trono del orgullo. Eso es lo que es Satanás. Por eso, si queremos atormentar al demonio, vayamos a la confesión. No hay nada que atormente más al infierno que un pecador arrepentido. Cuando nosotros vamos y nos humillamos ante otro pecador que es el sacerdote y le confesamos nuestros pecados, no queda un solo demonio presente, porque esa es la tortura más increíble contra Satanás. Los demonios no tienen rodillas, ellos jamás podrán arrodillarse. Los demonios nunca hincan su cabeza, no la doblan, porque son el trono del orgullo y el orgullo nunca se arrodilla. Por eso nuestras rodillas tienen mucho poder. Cuando usted dobla sus rodillas y le implora a Dios, se exorciza, porque el demonio no resiste las rodillas. Unas rodillas humilladas, unas rodillas arrepentidas, derrotan todas las tinieblas. Y por eso siempre tenemos que acordarnos que son las rodillas las que llegan al trono del Señor. Y hay que hacerlo desde el corazón. Porque primero que todo tenemos que aprender a arrodillarnos desde el alma. Porque nos podemos arrodillar para pretender, porque así de astutos somos también, pero no. Las rodillas comienzan con la intención que viene del corazón. Por lo tanto, esas rodillas, antes de doblarse físicamente, tienen que haberse doblado en el corazón primero. O sea, doblamos las rodillas en el corazón. Y desde ahí estamos glorificando a Dios y le estamos hablando y le estamos suplicando, le estamos entregando nuestra vida. Y si estamos ya de sembradores en su viña, le estamos entregando todas las almas que Él coloca en nuestro camino. Qué lindo que es poder llegar a una posición en la viña del Señor, donde yo constantemente le estoy diciendo al Señor: mira a este hijo tuyo, mira cuánto te necesita, ten misericordia de él o de ella, ayúdalos, ven Señor a cambiar sus corazones, ven a convertirlos, a sanarlos, a liberarlos. Mira Señor, aquí están, son tus hijos que tú me traes. Y ahí es donde están las rodillas que dan fruto de vida eterna, que es cuando lo hacemos por todos los demás. Cuando nos duele el prójimo, cuando tenemos conocimiento de nuestra razón de la esperanza, que es asegurarnos que siempre estamos dando testimonio de nuestra fe con el amor que estamos dando, con la caridad que estamos dando, con el dolor que sentimos del sufrimiento del prójimo.
porque el sufrimiento del prójimo se hace propio en el viñador del Señor. Se hace propio. Y por eso aprender a sembrar en la viña del Señor es aprender a conocer quién es el dueño de la viña. Eso es lo más importante. Porque cuando tenemos claro que el Señor es el dueño de la viña, entonces aprendemos a ser servidores de Dios. Por eso la palabra dice, somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto es importante porque es un acto de humildad perfecta, donde no pretendemos nada, no esperamos nada, no asumimos nada, no somos trabajadores en la viña del Señor, solamente porque queremos salvarnos y no ir al infierno, sino que estamos en la viña del Señor porque queremos ayudarle al Señor a rescatar muchas almas mientras estemos de paso por este destierro. Cuando comparezcamos ante el tribunal del Señor un día, que puede ser muy pronto o de pronto muy lejos, el tesoro más grande que tendremos son todas las almas que pudimos llevarle al Señor. No hay nada más grande que eso. Y claro, la contribución más grande para la salvación de las almas es la Eucaristía, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y cada que comulgamos, el Señor rescata un alma. Pero tenemos que trabajar mucho más. Tenemos que estar en velo, en vigilia, y todos los días estar atentos, vigilantes, para que todas las almas que Dios coloca en nuestro camino, nosotros se las podamos consagrar a Dios, presentar al Señor, implorarle por ellas, pedirle al Señor que tenga misericordia, y además unirnos en oración por la intención más importante que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, que es la conversión de todos los pecadores. Esa es la oración más importante para el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor siempre se asegura de que nosotros puntualmente tengamos muy claro que nuestro camino es corto. Él quiere que sepamos eso, para que no nos durmamos. Porque miren que el diablo lo quiere acomodar a usted en este mundo. Y quiere que usted no se preocupe por la muerte, solo que le tenga miedo, pero no preocupación. ¿Por qué? Porque él quiere que usted crea que tiene tiempo. El error más grande que podemos cometer como hijos de Dios es creer que tenemos tiempo. Yo a veces me encuentro gente que he conocido dentro de las misiones a través de los años y los vuelvo a ver y les pregunto, ¿cómo van? Y algunos de pronto me dicen, ahí voy, un poco mejor, ya robo un poquito menos, fornico un poquito menos, ahí voy. Dice, pues ahí va derechito para abajo si se muere, porque eso no cambia a nadie. Nosotros no podemos pecar un poquito menos. Eso no es. Nosotros tenemos que ponerle el hacha a la raíz, como dice San Juan Bautista. El hacha está puesta a la raíz. Arrepintámonos y confesemos nuestros pecados, que el Señor está entre nosotros. Y acordémonos que el pecado es un amante malo y tenemos que cortarlo de raíz. Mucha gente dice, pero ¿cómo hago si no puedo? Pues claro que puede. Lo que pasa es que no quiere. Eso es diferente. Pero no hay pecado del que no podamos librarnos con el Señor. El Señor Jesús es la fuerza segura para tumbar cualquier pecado. No hay pecado más grande que el Señor. No hay, no existe. El Señor es el Señor de todos los espíritus. Y por lo tanto,
Si usted renuncia de verdad al pecado, el Señor lo apoya. Y necesitamos hacer eso. Todos los días de nuestra vida estamos levantándonos a convertirnos. Ustedes saben que la conversión es diaria. Porque sí, yo fui fiel al Señor todo el día de ayer. Eso no es garantía que voy a ser fiel al Señor todo el día de hoy. No. Tengo que estar vigilante, asegurándome que camino recto con Dios, asegurándome que mis decisiones están tomadas para la gloria de Dios, asegurándome que tengo en mi corazón la certeza de que yo quiero ser bueno, que yo quiero ser de Dios de verdad y que no puedo estar mirando para atrás. Muchos de nosotros tenemos un pasado muy oscuro. Yo soy uno de ellos. Y el diablo nos puede atormentar con eso, trayéndonos memoria de lo malos que hemos sido. Incluso hay gente que nos persigue con nuestro pasado. A mí me pasa eso todo el tiempo. Gente que conoce el pasado malo de uno y se lo sacan en cara para decir que uno es malo. ¿Y qué sucede? Miren ustedes, San Pablo, todo el tiempo que vivió persiguiendo a los cristianos, cuando él se convirtió, hablaban mucho de su conversión, pero muchos no le creían, y cuando él iba a Jerusalén lo querían matar, los mismos cristianos, porque él había contribuido a la muerte de muchos de sus parientes. Entonces a él le tocó llevar un peso muy grande de su pasado, y yo pienso que a muchos de nosotros nos toca eso, pero no podemos mirar para atrás, porque Dios nos ha hecho criaturas nuevas y no podemos tener miedo a lo que pasó. Debemos tener esperanza con lo que viene, que es nuestra salvación, y llevar a cabo la vida con una mirada fija en el Señor, con la frente alta, buscando la dignidad que Dios le da a todo el que rescata con su amor. Y tener la seguridad que Dios no discrimina personas, que Él nos ama a todos por igual y que nos va a recibir por igual y que nosotros al entrar en fidelidad a Dios somos criaturas nuevas, absolutamente nuevas, y solo tenemos que mirar para adelante, nada más. Así nos vengan a acusar y nos vengan a atormentar y a perseguir por lo de atrás. Eso no importa, eso no nos debe atormentar. Pobres aquellos que hacen eso, ay de ellos, porque esos son jueces. No podemos juzgar a nadie. Ese es el peor error que podemos hacer. Creernos mejor que los demás, porque creemos que los demás son más pecadores que yo. Y entonces los calumnio, los desacredito, les trato de quitar su piso, para que no prosperen, para que no tengan victoria ni en Dios ni en nadie. Eso es el diablo, el mismo demonio. Por eso debemos tener esa claridad espiritual donde sabemos que caminar con el Señor en obediencia es caminar con el poder supremo. Y para eso la decisión más importante es dejar el pecado, dejarlo, y podemos hacerlo, se puede hacer. En el cielo hay no millones, hay billones de santos. En el infierno hay muchos condenados también, pero Dios nos asegura a nosotros, y es promesa de Jesús, que si nosotros obedecemos, Él es más fiel todavía, y donde Él está, Él nos prepara un lugar para que estemos con Él por toda una eternidad. Son promesas de vida eterna del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de la conversación que Jesús tuvo con los apóstoles antes de irse al cielo? Y les digo, yo me tengo que ir, porque a donde yo vaya, allá les prepararé un lugar. Y además les tengo que enviar el Paráclito, para que Él los ilumine y los acompañe todos los días de sus vidas. Y así lo hizo, cumplió la promesa,
y nosotros debemos creer esa promesa para caminar con alegría, para caminar con esperanza y sobre todo para tener verdadera paz. No hay nada más grande en esta vida que la paz. Y la paz no se compra. Eso nadie la puede vender. La paz solo viene de Dios, nada más. Nada más viene de Dios. Y qué regalo tan maravilloso que es tener la paz de Dios. No hay nada igual, porque pase lo que pase, pase lo que pase. Si tengo la paz de Dios, no importa, yo me enfrento a todas las pruebas y el Señor me saca adelante. Voy a terminar con una lectura de la palabra y le voy a leer del libro de la sabiduría, en el capítulo 3, desde el versículo 1, dice: en cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto, su tránsito les parecía una desgracia, y su partida de entre nosotros un desastre, pero ellos están en la paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán a su lado, pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Los impíos, en cambio, serán castigados por sus razonamientos, por despreciar al justo y apartarse del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la educación, vana es su esperanza, baldíos sus esfuerzos e inútiles sus obras. Sus mujeres son necias, sus hijos perversos y su posteridad maldita. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo, con mucha puntualidad, nos da un cierre perfecto de todo lo que hemos hablado. Cualquiera diría que escogí esta palabra, pero ese es el Señor, y sabemos que está entre nosotros y que el Señor nos habla con mucha puntualidad y viene a cada uno de nuestros corazones a decirle exactamente lo que necesita oír para seguir creciendo, para seguir amando, para seguir perdonando, para seguir con la esperanza y saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros de verdad. Amén.